Hola, muy buenas. Ahora voy a explicar un poco alguna tienda de la Alianza y cómo recoger algunas recompensas también a través del correo y todo esto. Mirad, voy a entrar al icono de la Alianza y normalmente tenemos aquí la opción de los botones estos que hay en la parte izquierda. Por ejemplo, tenemos lo de regalos, que está con el punto rojo, con lo cual es que hay algo. Pulsamos y tenemos la opción de reclamar todo lo que se ha ido haciendo en lo que tú has participado o alguno de la alianza. Le das a reclamar todo y recoges todo lo que hay ahí pendiente. A veces también en la pestaña de avanzado aparecen algunas opciones, porque algún compañero ha comprado algún paquete de algún tipo y entonces aparece ahí también para recoger. También tendría el punto rojo, ¿vale? Tecnología de la alianza. Mirad, aquí es para hacer nosotros donaciones, que es en beneficio de la alianza, que al final repercute en nosotros también. Y es para hacer mejoras del funcionamiento. Normalmente tenemos que apretar en el que tiene el puño con el dedo hacia arriba, como OK. Veis este de la derecha, gran ayudante. Y aquí podéis donar con monedas para que vaya incrementando el nivel. Pues vamos entrando aquí, pulsamos, dejáis pulsado y donáis monedas y os va dando también medallas que luego os sirven también para la tienda, donde es gratuitamente gastando de ese tipo de medallas. Cuando pase un tiempo volverá a estar disponible, ¿vale? Para poder seguir donando. Aquí os enseño un poco también el tema de la tienda. Entramos en la izquierda en el de la tienda y si veis, pues en base a pagar con medallas que hemos ido consiguiendo, por ejemplo, con esas donaciones, podéis coger de forma gratuita, por así decirlo, pues estos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo tenemos el tema de los escudos. Lo de los escudos, cuando llega el día 5, que es el viernes, de entre las 4 de la madrugada, hora española, del 5 hasta las 5, hasta las 4 de la madrugada del 6, que es el sábado, pues hay guerra, ¿no? Y entre alianzas, entre servidores. Entonces, claro, eh, los que no estamos atacando o tal, pues nos interesa usar un escudo. El escudo mínimo, o sea, el escudo para cubrir todo ese horario son 24 horas, pero claro, empieza a las 4 de la mañana, con lo cual si uno se acuesta antes, como en mi caso, pues yo suelo coger, por ejemplo, a las 10 de la noche del viernes un escudo, que sería este, de 24 horas, por ejemplo, que sería este, y lo cogemos, ¿vale? Y me hará falta, porque se terminará a las 10 de la noche del sábado, pero tendría que cubrir hasta las 4 de la mañana de lo que ya sería el domingo, otro escudo más, si lo queremos usar, pues en este caso, pues de 8 horas, que sería uno como este. Esto lo compramos con estas monedas. Aquí yo en mi caso tengo ahora 162.000, pues bueno, un escudo de 7.500 y otro de 20.000, pues va sobrado, ¿no? Igual que ese elemento, hay todos estos que podemos usar para lo que nos interese, para mejorar en el VS, para elegir las piezas de drone, para fragmentos de Mason, de Violet y demás, ¿vale? Por ejemplo, hoy en el VS de hoy se tiene en cuenta también puntual los reclutamientos de supervivientes. Oye, pues voy a coger, para coger 30 más, pulso aquí, elijo el máximo, que son 60.000, y le doy a comprar. ¿Vale? Pues ya tengo 30 tickets más de reclutamiento de supervivientes que usaré luego en el VS. Y así con todo, ¿eh? Lo que os interese, ahí se puede usar. ¿Vale? Aparte de esta pestaña de la alianza, que es la que no supone nada más que gasto de estas medallas, más a la izquierda hay más. Esto ya es pagar con diamantes, ¿vale? Si veis aquí también hay contratos de comercio, este de aquí, este que usamos para subir al tren
o para hacer el cambio de nivel de los camiones para llegar a ser legendarios, ¿vale? Eso te lo vas consiguiendo también a través de tareas, ¿eh? No hay que comprarlo todo, pero para alguna ocasión igual os hace falta. En la tienda VIP, la pestaña VIP, pues también hay una serie de elementos. Esto lo funde mucha gente, por ejemplo, lo de las piezas de dron. Pues la Carras, el número uno, en cuanto sale la tienda, seguro que los compra todo. Y así lo que te interese, ¿no? El más inocuo es este de la alianza que os he enseñado. Esto simplemente, si vais donando como os he enseñado, esto va aumentando y luego se puede utilizar. También hay de honor, ¿vale? Aquí hay una serie de medallas que también puedes conseguir en otros eventos y se pueden ir gastando. El de campaña también son otras medallas que puedes ir haciendo, consiguiendo y luego poderlas gastar aquí. Y el de temporada, estos son más difíciles de conseguir. Yo tengo tantos como 0. Igual es que ni sé conseguirlos. Y bueno, para que tengáis una idea. Luego si nos salís, como mirad, aquí hay uno de la ayuda, donde se ve lo que yo estoy haciendo. ¿Veis? Tenemos hasta un nivel de 28, en mi caso. Pues ¿cuántos compañeros o compañeras me han ayudado? 16 o 17 en los siguientes. Aquí, mira, la carga necesita ayuda. Pues oye, ayudar a todos. Esto es lo mismo que pulsarlo en el iconito de los puños que se ve fuera, ¿vale? Me voy para atrás. Y ahora, para que veáis como os he enseñado dónde se eligen los escudos, pues si luego pulsáis en vuestra base, tenéis este icono de la izquierda que es escudo, y si hubiéramos elegido alguno, no hace falta comprarlo con diamantes, porque lo podemos comprar en esa tienda que os he dicho, ¿vale? En el de la alianza. Entonces estaría disponible el que hubiéramos comprado, lo elegimos y empieza a activarse el escudo durante ese tiempo que habíamos elegido, ¿vale? Pues eso. Luego tenemos el tema del correo, el icono del correo, abajo a la derecha, que son correos que llegan informativos o donde llegan también recompensas de algunas cosas que hemos hecho. Tenemos el de la alianza, ranking de donaciones diarias, pues reclamamos, recogemos. En evento, pues mira, también tenemos varias cosas de lo que hemos ido haciendo a lo mejor el día anterior o de alguna recompensa que tenemos pendiente de recoger. Pues todo esto. En temporada, son la temporada que hay activa, pues fragmentos genéticos, reclamo, pues tenemos aquí, ¿vale? Y algunos como este que son informativos de lo que se ha ido haciendo, de algunos eventos que son de lucha o de recolección y tal, ¿vale? Bueno, abajo tenemos el inventario, pulsamos. Esto de vez en cuando también hay que echarle un vistazo, o cada día o cuando queráis, porque hay algunos cofres que se van obteniendo pues a través de tareas diversas, como tareas de radar o matar algún Doom o cualquier otra actividad, que bueno, esto lo podemos ir usando para ver qué nos ofrece de recompensas. Mira, pues esto me ha dado aquí. Estos que son cajas de suministros misteriosos, también lo voy a abrir. ¿Veis que tiene el punto rojo también? Pues lo abro. Mirad, aquí también me da contratos de comercio, algunos aceleradores. Pues es interesante. Saqueo de Mason. Pues venga, a ver Mason qué nos ofrece. Usar. Pues mira, nos ha dado esto. Pues estupendo. Y entonces hay algunos de decoración, también los uso, luego se pueden ir mejorando, te da un poco de poder total, ¿no? De lo que es toda la base. Otro de decoración. Muy bien. Y luego, por ejemplo, están estos que son de cofres de componente de dron, que estos los dejas para que es una de las tareas que hay algún día del VS. Yo los guardo ahí para cuando llegue el momento de que está activa en ese día la tarea que habla de los cofres de componente, entonces los voy cogiendo todos y los voy marcando para que me puntúen el VS. Y como esto hay algunas cosas aquí que algunas se descargan automáticamente y
y otras pues bueno, las puedes elegir. ¿Veis? Este es el icono que habla de los contratos de comercio, que son los tickets que donamos al subir al tren, o debemos donar cuando subimos al tren, porque lo tenemos que hacer, o lo que necesitamos para cambiar un camión que no es legendario, irle dando, tirando el dado para que vaya llegando a elegir un legendario, ¿vale? Y este de aquí al lado es el que se usa la orden secreta para actualizar las tareas secretas si no son legendarias y queréis convertirlas en legendarias, ¿vale? Luego por aquí también tenemos unas llaves que salen en un evento que sale cada cierto tiempo para abrir unas cajas raras. Y estas llaves son para mejorar el nivel de recompensas en el Marshall, ¿vale? Que es lo que hacemos cada par de días. Pues yo tengo ahora 2, si vas haciendo más tareas pueden ir aumentando y es las que se donan luego en el propio dibujo del Marshall, ¿vale? Esto sería aquí en el Marshall, pulsamos y veis que hay uno como una llave inglesa y un destornillador, ahí pulsáis y podéis donar las que hay. Pues yo voy a aprovechar y para el próximo día que hagamos el Marshall, pues lo voy a donar. Donas uno al pulsar o todos, si son varias, se activa, pulsáis y hemos donado ya tal. Por cada 25 llaves de toda la alianza que se vayan donando, aumentamos el nivel de daño en ese Marshall. Y bueno, yo creo que por ahora ya estaría en este vídeo.